iglesia? Bien. Me da mucho gusto estar bien. María, bienvenida. Gracias. Esta es tu casa. Nos da gusto que estés aquí. Siéntete bienvenida. Gracias. Bien, vamos a no se conectó. Ya está ahí conectado. Vamos a comenzar con nuestra, ya introdujimos esta serie. La serie se llama Conquista. ¿Cómo se llama esta serie? Conquista. Conquista, y esta serie con la que vamos a terminar este año. Y bueno, ya solamente tomaremos tiempo para nuestra reunión especial del 24 de diciembre. Pero vamos a terminar con esta serie. Este año es el año de la transición. Estamos caminando sobre esa visión. Y nosotros tenemos que transicionar a ser conquistadores de lo que el Señor y de lo que el cielo determinó para nosotros. Así es de que ya di los mensajes acerca de esta serie. La verdad es que no sabía cómo ponerle hasta apenas ayer, que venía platicando con mi esposa, y ya dijimos que la serie se llama Conquista. ¿Cómo se llama la serie? Conquista. Conquista. El mensaje que vamos a ver el día de hoy se llama Suficiente. ¿Cuál es el tema de hoy? Suficiente. Suficiente. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16, por favor. Éxodo capítulo 16. Dice así: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les lleve pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba. ¿Voy a qué? Ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros no somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les hará comer carne, y mañana los saciará del pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Hasta ahí lo vamos a dejar. Estamos creciendo como iglesia. Y dijimos en los primeros dos mensajes que estamos caminando por el desierto. La vida nueva en Cristo es un camino de crecimiento, ¿se acuerdan? La vida nueva en Cristo es una vida de crecimiento. La nueva vida en Cristo no es una vida como la teníamos antes, lo aclaramos antes. La vida cristiana, la nueva vida en Cristo, no tiene por qué ser mi vida pasada. Hablamos también de que la vida en Cristo a veces pareciera mi vida pasada, y dijimos, enmarcamos esta realidad de que en la iglesia muchos viven todavía como vivían antes. Y la vida cristiana no debería de reflejar nuestra vida pasada, sino nuestra nueva vida en Cristo, nuevos principios.
nueva forma de vivir, nuevo pensamiento. Por eso Pablo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados a través de la renovación de su entendimiento. Así que la vida cristiana nada tiene que ver con nuestra vida pasada y tiene que avanzar, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque el Señor nos sacó para llevarnos a una tierra prometida. Fíjense lo que me estaba diciendo mi esposa ayer en mayo, junto con mi suegra, fueron a un congreso que se llama Escuela de Profetas. El próximo año van a ir algunos siervos más de esta iglesia a prepararse en el camino o en el don profético. Y me decía esto muy puntual y me suena en este momento. Cuando el Señor te da una palabra profética, te da el panorama general, pero también el panorama final. Es decir, si el Señor te llamó a ser pastor, pero aparte te da algunas palabras claras, significa que este es el final. Hasta ahí va a llegar la palabra. Cuando estés ahí se habrá cumplido. Pero lo que sucede después con la palabra profética es que comienza el proceso para que crezcamos. ¿Me explico? Uno no puede recibir cosas porque primero no las sabe manejar. Eso les hablé hace 2 mensajes. Les dije, uno no puede recibir porque no lo sabrían manejar. Piénsenlo, ¿qué haríamos muchos de nosotros si nos dieran aquí saliendo un regalo y nos dieran 10,000 pesos así? ¿Qué sería lo primero que harías con ese dinero? Pero la segunda pregunta que te voy a hacer tiene que ver con la Biblia. ¿Cómo harías fructificar ese dinero? Y la tercera es todavía más dura. ¿Cuánto producirás de ese dinero que se te fue dado? Porque así somos como hijos de Dios. Recibimos algo y tenemos que crecer, tenemos que madurar. La vida cristiana es una vida de maduración, de crecimiento. Por eso no tenemos bendiciones. Por eso la Biblia es clara. Jesús lo dice así: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Escucha esto, iglesia. No puedes ser puesto sobre mucho hasta que sepas manejarlo poco. Y eso tengo que decírtelo claro. Si no has crecido, es porque no has sido fiel con lo poco. Si yo no he crecido, es porque no he sido fiel con lo que me ha dado el Señor, con lo poco o mucho que me ha dado el Señor. ¿Me estás entendiendo? Así es de que en el camino esta palabra es clave y es lo que nos atañe en este pasaje de la Escritura. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Digo conmigo, entre Elim y Sinaí. Entre Elim y Sinaí. ¿Se recuerdan qué es Elim? ¿Recuerdan dónde nos quedamos la vez pasada? Nos quedamos ahí en el pasaje de Elim. ¿Qué había en Elim? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Había palmeras, exacto. Era un lugar de bendición, un lugar que el Señor les había dado, pero el Señor da la instrucción y dice, avancen hacia el desierto. ¿A dónde nos llevó el Señor? Al desierto. Y es muy interesante porque el Señor, para hacernos crecer, nos lleva por el desierto. Y esa palabra me encanta porque dice que estamos entre Elim y Sinaí. ¿Alguien recuerda qué es el Sinaí? ¿Recuerdan qué monte es este? ¿Qué trascendente es este monte en la palabra? Sinaí es el monte al que sube Moisés. Es donde se encuentra con el Señor. Así es de que estamos en proceso y entre Elim y Sinaí es un momento donde encontramos esto que dicen los israelitas ya sacados. Mira, dice entre Elim y Sinaí. Y entre Elim y Sinaí es cuando añoras y extrañas tu pasado. Extrañas lo que había antes. Muchos cristianos me han dicho, no, es que yo cuando no era cristiano tenía más de lo que tengo ahora. Sí, por supuesto. ¿Sabes por qué la gente se queda sin nada recién cristianos? ¿Sabes por qué la gente pasa pruebas cuando son cristianos? ¿Sabes por qué algunos llegan a decir que vivían mejor antes que cuando son cristianos? Porque el Señor te está cambiando de vida. Tu vida no tiene por qué ser la misma.
Y para hacerte madurar y cambiar, debes de entrar al desierto. Pero entre que pasas de Elim a Sinaí, extrañas, añoras lo pasado. Extrañamos lo pasado. A veces platico con mi esposa y con el pastor acerca del pastorado y le digo, ¿cuánto extraño? ¿Cuánto extraño? Mi vida era así. Me despertaba a las 6 de la mañana, salía, caminaba como medio kilómetro, tomaba un bus y me dejaba frente a la zona hotelera. Me bajaba en el kilómetro 0 y entonces calentaba y corría 10 kilómetros. Cuando llegaba a mi playa favorita, me quitaba la ropa, me cambiaba a mi traje de baño y me metía a nadar. La playa más cristalina, más turquesa. Y luego salía el sol y me comenzaba a quemar y yo disfruto tanto que me quema el sol. Luego me vestía, me pagaba, iba a mi casa, comía de la comida que ya había hecho mi esposa. Luego me relajaba un poco y como a las 6 de la tarde me iba a trabajar. Regresaba al día siguiente, antes del trabajo nos íbamos al gimnasio. Entonces hacía ejercicio en la mañana y antes de ir a trabajar. ¿Cómo extraño esos días? Y estando aquí, extraño tanto la playa, ¿saben? Añoramos nuestra vida pasada. Y muchos de nosotros añoramos el pasado. Porque cuando Dios comienza a tratarnos, extrañamos la comodidad, extrañamos el bienestar, no queremos estar ahí, queremos estar atrás. En otras palabras, queremos regresar a nuestro Egipto, porque estábamos esclavizados allá y nos maltrataban, pero queremos regresar allá por increíble que parezca. Por eso este pueblo se queja y dice, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Qué rica es la vida cuando Dios no está dentro. Porque disfrutamos del bien, disfrutamos de la comunidad y extrañamos lo que está atrás. Pero cuando entras al desierto, Dios trata con tu vida, te forma, te deshace si es necesario, te rompe, te vuelve a armar las veces que sean necesarias. Así es de que para ellos no era suficiente. Mira lo que dice Tito 3:3. Vamos a leer este pasaje. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Mira qué verdad tan fuerte. Porque el Señor trata con tus emociones, trata con tus convicciones, trata con tus pensamientos. Porque tal vez tenías mucho, tal vez vivías muy cómodo, pero tal vez tenías una mente podrida. Tal vez tenías un corazón contaminado. Mira lo que dice Lucas 8:14. Lucas 8, versículo 14 dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Qué es lo que no te hace madurar? Las pasiones, las preocupaciones. Cuando extrañas lo que se quedó atrás, porque el Señor va a quitar de tu vida eso. Porque por más que tú lo quieras, por más que tú le encuentres placer, el Señor te lo va a quitar.
porque te va a transformar. Así es de que los israelitas se encuentran ahí y están extrañando su pasado. Sí, estaba esclavo, pero por lo menos comía carne. Sí, estaba esclavo, pero por lo menos había agua. Y comienzan las quejas, y las quejas, y las quejas. Pero ¿qué extrañas realmente? ¿Extrañan este panorama? ¿Se acuerdan de sus días de soledad? ¿Se acuerdan de los días de tristeza? ¿Se acuerdan a que a pesar de tener todo, hace falta algo? Yo recuerdo días muy puntuales, estando en Cancún, estando corriendo y estando en mi trabajo, disfrutando de la vida. Porque saben, allá si algo hay es vida loca. Y se disfruta muy bien. Y saben, había días que terminaba el día y yo pensaba, ¿qué voy a hacer con mi vida? Aquí terminó todo. Porque saben, a pesar de que tenía lo que necesitaba y más de lo que necesitaba y vivía bien, había algo que no me era suficiente. Por eso este mensaje se llama suficiente. Porque en el desierto tenemos que comprender qué realmente es suficiente y qué no. Porque para estos israelitas no era suficiente ser libres. No era suficiente. O sea, miren el panorama, los acaban de sacar de la esclavitud y no es suficiente. El Señor nos sacó de nuestra vida pasada y por increíble que parezca, a veces no es suficiente para nosotros. Queremos más. Seguimos amando, seguimos queriendo cosas, pero Dios pareciera que no es suficiente para nosotros. Y así está este pueblo. Lo siguiente que quiero ver contigo es esta frase está ahí mismo en Éxodo 14, dice a los 15 días del mes segundo. ¿A cuánto tiempo? 15 días. 15 días del mes segundo de haber salido de Egipto. Ellos apenas habían salido de Egipto. ¿Cuánto tiempo tenían? 15 días. 15 días. Un mes y 15 días. Estas tres verdades quiero compartírtelas. Uno, Dios no se tarda en comenzar a tratar contigo. Dios no se tarda en tratar contigo. Si Dios te trajo una nueva vida, lo primero que va a hacer el Señor será comenzar a tratar contigo. Entonces vas a perder el trabajo. Entonces va a pasar que alguien te va a maltratar. Entonces va a pasar que vas a empezar a pelear con tu pareja, porque Dios quiere corregir tu relación de pareja. Entonces va a pasar que Dios te va a quitar, que vas a pensar que Dios va a intervenir y te va a quitar de aquí y de allá, y te vas a ver pobre y te vas a ver necesitado. Sí, porque el Señor, que hace 15 días y un mes que te sacó de Egipto, hoy es el día que quiere tratar contigo. Dios no se tarda en tratar contigo. Dios va a comenzar a tratar contigo ya. De hecho, iban saliendo y los corretearon. ¿Recuerdan el pasaje que leímos antes? Los vienen correteando los de Egipto, los van a matar y ellos empiezan a quejar. Desde ahí el Señor ya está tratando con ellos. Así de que si te encuentras en el desierto, ten claridad de esto. El Señor está tratando contigo. Si estás en temporada de escasez, el Señor está tratando contigo. Si estás en una relación complicada, el Señor está tratando contigo. Si tienes problemas con tu carácter, si te dicen que no te soportan, el Señor está tratando contigo. Dios no se tarda. Dios no se tarda. Así es de que aquí está la respuesta. Si alguna vez un cristiano se acerca y te dice, oye, es que me hice cristiano y ¿qué? Me prometiste que Dios iba a solucionar y no. Y le digo, pues sí. Es una nueva vida. Y te tengo una noticia, o la vives a la forma de Dios, o mueres en el desierto. ¿Quiénes murieron en el desierto? Toda la generación. Solo dos pasaron. Solo dos. El
y miles somos por no querer creer en eso. ¿Estás entendiendo? Segunda verdad, se experimenta la incomodidad. Por supuesto, estamos acostumbrados a vivir nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra forma, nuestro pensamiento, hasta con nuestro carácter. Decimos, es que así soy y no me parezco a nadie. Yo solo quien soy y no me parezco a nadie. Cantamos canciones para sentirnos como somos y no queremos cambiar el carácter. Y Dios, lo primero que trata muchas veces es con el carácter. Te empiezas a ver expuesto y empieza a salir lo peor de ti. Por eso la tercera verdad es: saca lo peor de ti. Para este pueblo fue la queja y la murmuración. Mira este Moisés, ¿a dónde nos lleva? Nos trajo aquí en el pleno desierto. ¡Qué calor está haciendo! Allá en Egipto teníamos chozas, teníamos techo. Y mira, nos pone aquí en el desierto y solo tenemos esa mugre nube que nos cubre del sol. Y empezamos a menospreciar lo que Dios es para nosotros en el desierto. Porque el Espíritu Santo representa a la nube que les cubría de día y la nube de fuego que les cubría de noche. Y aún así, teniendo a Dios de frente, ellos se sentían insatisfechos. Nada era suficiente. Y muchos caminamos la vida de la insatisfacción. Nada es suficiente para nosotros. No queremos aceptar que el Señor nos está cambiando, que el Señor está trabajando con nosotros, y nos empezamos a sentir con incomodidad. ¿Sabes lo que es empezar a salir, que pierdas tu trabajo, que de repente lo empiezas a buscar y no encuentras en ningún lugar trabajo? Más de un año de mi vida me la pasé así. Y yo volteaba al cielo: Dios, ¿qué te pasa? ¿No que somos cuates? ¿No que soy tu hijo? Le dan el trabajo a otros que ni estudiaron. Y yo que estudié no puedo tener un trabajo. Porque hay veces que Dios te cierra puertas. Y cuando Dios cierra puertas, no hay poder humano que las pueda abrir. Pero cuando Dios abre puertas, no hay poder humano que les pueda hacer. Pero primero hay que pasar por la puerta cerrada. Porque si no puedes manejar la puerta, entonces, tenía yo como 8 años, mi hermano tenía como 4, y mi hermano siempre ha sido de carácter aguerrido. Y en su pequeñez, su mente era muy libre. Y él se enojó por la forma en que vivíamos en la casa. Y se enojó con todo el mundo y dijo: me voy a ir de la casa. Así es de que agarró su mochilita, su cosita, sus útiles de la escuela. Digo, pues si voy a la escuela, pensaba él. Y entonces agarró y dijo: me voy a ir. Y fue y le avisó a mi mamá y a mi papá que se iba a ir de la casa. La escena fue muy chistosa. Espero que no me esté viendo mi hermano. Pero mi hermano dijo: ya me voy, estoy harto de esto. Y después mi papá lo vio y mi papá le dijo: bueno, vamos a hacer algo. Ten la llave. Si puedes abrir la puerta para irte, vete. Porque para eso la puerta estaba medio rara en esos tiempos. Y entonces mi hermano recibió la llave y dijo: ay, ¿cómo no? Fue y abrió y abrió y abrió y abrió y trató de abrir y no pudo, e hizo un berrinche porque no pudo abrir la puerta. Y muchos así somos. Queremos abrir la puerta, queremos que Dios abra puertas, pero esa puerta temporalmente está cerrada y se va a quedar cerrada hasta que trabaje contigo.
hasta que seas forjado, hasta que seas formado. El desierto no es opcional para los hijos de Dios. ¿Queda claro, iglesia? El desierto no es opcional para los hijos de Dios. Porque vivías una mala vida, porque vivías una forma incorrecta de vivir, porque tal vez en este tiempo estamos viviendo una vida incorrecta, porque tal vez no estamos pisando terreno que deberíamos de pisar. Y el Señor necesita corregirnos, porque así no se vive simplemente. Así no se vive. Y o cambiamos la forma de vivir para el Señor, o simplemente no vamos a crecer. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que cambiar nuestra forma. Tenemos que cambiar el ambiente. Tenemos que permitir que el Señor nos transforme. Y entonces llega esta verdad: nada es suficiente. Con nada estamos contentos. Mira, este pueblo era libre, tenía promesa, tenía protección, tenía la bendición de Dios, tenía dirección, o sea, les decían a dónde ir, cómo ir, tenían propósito. ¿Qué más le podríamos agregar a esta lista? Era un pueblo recién libre y estaba a 4 meses de la tierra prometida. A 4 meses. Ese es el tiempo en el que tardaron en llegar al límite de la tierra prometida. Allí estaban. Iglesia, cuentas con libertad, cuentas con promesas, cuentas con la protección del Señor, cuentas con la bendición del Señor, cuentas con dirección del Señor, cuentas con propósito. No me digas que nada es suficiente. ¿Me entiendes, iglesia? Es suficiente. Dejemos de mirar, de añorar el pasado, la comodidad del pasado. Lee conmigo esa frase que está al final. Una expresión de la insatisfacción se presenta cuando culpamos a otros de nuestra infelicidad. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando no tenemos lo suficiente? Culpamos a otros. Incluso culpamos a Dios. Y no nos damos cuenta de que es muchas veces nuestra responsabilidad. Muchos nos quejamos con Dios y decimos: Dios, yo no quiero vivir así. Yo quisiera tener más, yo quisiera ser próspero. Y el Señor te dice: sí, yo también quiero que seas próspero. Diezma y ofrenda. Y corrige tu vida financiera. Cuando lo corrijas vas a ser próspero. ¡Ah, Señor! ¿Cómo? Señor, yo quiero corregir mi relación. Bueno, ten conversaciones con tu esposa. Habla con tu esposa. Y ten esas conversaciones que sangran, que duelen. ¿Sabe, iglesia? Para corregir las relaciones se requieren conversaciones sangrantes, les llamo yo. Porque cuando empiezas a conversar y ella te empieza a decir en qué estás mal, y tú puedes decir en qué está mal ella, las cosas empiezan a sangrar. Y te tienes que cubrir con lo que puedes. Pero si ella no te lo dice, nadie más te lo va a decir. Y si él no te lo dice, nadie más te lo va a decir. Uno de los consejos que doy en el prematrimonial es esto: salgan, vayan a comer, tomen un café, lo que sea, y tengan conversaciones. Y les doy los temas de conversaciones. Los mando a hablar del dinero, los mando a hablar del sexo, los mando a hablar de su carácter. Porque necesitamos tener esas conversaciones. Y necesitamos tener esas conversaciones con el Señor. Acerca de en qué estoy mal. Porque es muy fácil culpar a Dios de que no tengo suficiente. Es muy fácil culpar al pastor de que no tengo suficiente. Es muy fácil culpar a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa. Miren qué tan malos somos que culpamos al gobierno por nuestra situación financiera. Miren, es tan fácil ganar dinero
dinero en México como en otros países no lo es. Vete a la central de abastos, compra 3 cajas de agua, párate en un semáforo y véndelas, y vas a ver que ese día sacas dinero. Es fácil. En Estados Unidos no te lo permite. Allá jamás, olvídate que vas a poder limpiar vidrios en un semáforo. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Dios no tiene la culpa. Tenemos la culpa muchas veces nosotros. Culpamos a otros de nuestra infelicidad, de lo poco que tenemos. Pero así de fácil, ¿sabes? Yo acostumbro, últimamente no lo he hecho, pero acostumbro ir a la central y gastarme una cantidad de fruta para mi esposa, porque voy aquí al mercado y me gasto 200 y nada más me traje 3 naranjas y 2 manzanas. Pero voy a la central y traigo la fruta para una semana y media y a veces para 15 días. Y tengo que pararme bien temprano porque trabajo. A las 5 de la mañana estoy ahí comprando la fruta. Fruta que le gusta a mi esposa. ¿Me estás entendiendo? Es fácil. Mira, iglesia, tenemos aquí la central de abastos. ¿Sabe? Todos nosotros tendremos la posibilidad de ir a comprar algo y revenderlo. Señor, me hiciste pobre, me hiciste nacer pobre, así me voy a morir. No. Y esta verdad comienza a crecer en nosotros. Nunca será suficiente. Siempre vamos a querer más. ¿Sabes qué pasa con la insatisfacción? Que cuando lo tienes, siempre vas a querer más. Siempre. Siempre. Nunca será suficiente. Y luego vemos que Dios provee el pan del cielo. Mira lo que dice ahí en Éxodo 16, en el versículo 9. Luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y les dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. De esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían qué era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da a comer. La palabra maná significa ¿qué es esto? La palabra maná significa esto. ¿Qué es esto? Eso significa la palabra maná, es una pregunta. Versículo 16. Y estas son las órdenes, ¿las qué? Órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite. ¿La cantidad que qué? Necesite. Di conmigo, cantidad suficiente. Otra vez, cantidad suficiente. Para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió cantidad ¿qué? Necesaria, cantidad suficiente. El Señor les dio pan del cielo, pero no solamente les dio pan del cielo, les dio pan suficiente. ¿Les dio qué? Pan suficiente. Pan suficiente. Ven la oreja porque esto se va a poner bien. Entonces Moisés les dijo: nadie debe aguardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés
y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. El Señor provee pan del cielo. Y en Jesús nosotros tenemos la revelación de esta sombra. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que se habría de cumplir. ¿Estás entendiendo? En otras palabras, dice Jesús del mismo: yo soy ¿qué? El pan que descendió del cielo. Jesús es nuestro pan. Y escucha esto que te voy a decir. Jesús no solamente es nuestro pan suficiente. No necesitas más, no necesitas menos. Él es tu pan suficiente. ¿La estás agarrando, iglesia? Sí. Acompáñame conmigo a ver el asunto del pan en Jesús. Primero vamos a leer Mateo 4. Mateo 4, versículos 3 y 4. El versículo 3 dice así: el tentador se le acercó y le propuso. ¿Quién es el tentador? El diablo. Le dice: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de qué, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira qué verdad tan poderosa es esta. El diablo está hablando a la necesidad de Jesús de tener hambre. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿Dónde estaba Jesús? ayunando en el desierto. ¿Dónde? En el desierto. ¿Dónde estaban los israelitas? En el desierto. Y en medio de tu desierto, el diablo vendrá y te va a decir: ¿no que Dios te da? No. ¿Y por qué andas pobre? A ver, ¿por qué hoy no te alcanzó para comer? ¿No que las promesas de Dios son sí y amén? ¿No que jamás te iba a dejar sin comer? Ah, pero hoy estás pobre. Y Jesús responde de forma poderosa: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha esto que te voy a decir, porque lo que Jesús está diciendo es una declaración categórica. Él dice: la palabra de Dios sirve para vivir. ¿Sabes? Muchos tomamos la Biblia, pero no entendemos que este libro sirve para vivir. Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Si la Biblia, si la palabra de Dios sirve para vivir, si no la comes, entonces ¿qué significa? ¿Qué significa si no comes? ¿Qué te pasa si no comes? Te vas a morir. Tienes que comer. Iglesia, tienes que comer pan. ¿Cada cuánto comes? 3 veces al día. ¿Cada cuánto comes esto? Una vez en la noche. Iglesia, si no la comes, te vas a morir. Porque ese es el pan del cielo. Esto es pan que te ayuda a vivir. Conversando con mi esposa, a veces decimos esto: cuando dejo de leer, siento que me transformo
en lo malo que soy. Cuando no leo la Biblia, me vuelvo el de ayer, el de la vida pasada, porque dejé de comer lo que me mantiene vivo. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Amén. Jesús dice, Jesús está diciendo, no solo de pan, no solo de comida se vive, sino también de la palabra de Dios. Esto es vida, iglesia. Es vida. Y tenemos que comerla más. ¿Me estás entendiendo? Porque Jesús la está elevando a la necesidad para vivir. Entonces tenemos que considerar cuánto leemos nuestra Biblia, cuánto meditamos en lo que leemos. ¿Sabes por qué? Escucha esto que te voy a decir. Porque este pan es suficiente para vivir. ¿Quieres vivir? Cómete este pan. Cómete. Cómete. Ya sé que te cuesta, pero cómete. Son las verduras que jamás te gustaron, es el aguacate que jamás te gustó, pero lo necesitas para comer. Si su bebé les dijera, no quiere, ¿lo dejas así? No. Lo obligas a que coma. Oblígate a comer, aunque no te guste. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Amén. Lo siguiente, vamos a Mateo 6:11. Estamos viendo algunas verdades sobre el pan. Mateo 6, versículo 11. Estamos dentro del Padre Nuestro. Y me encanta lo que dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Escúchame, iglesia. Si tú tienes necesidad, si te encuentras en tiempo de necesidad, y hay tiempos en que no tienes para comer, esta es la oración que deberías de hacer. Señor, acuérdate que soy humano. Tú eres Dios, tú no comes, pero yo sí como. En una ocasión le preguntaron a Marcos Witt: Marcos, ¿no te da pena cobrar regalías por las canciones que escribes? ¿Y por qué? Le dice: bueno, pues es que las canciones te las dio el Espíritu Santo. Y si te las dio el Espíritu Santo, debería de ser gratis. Y él respondió muy certeramente y dijo: el Espíritu Santo no necesita el dinero. Yo sí lo necesito. Aprende a orar y aprende a decirle al Señor: Señor, dame de comer. Dame de comer. ¿Estás entendiendo? Dame comida. Necesito el alimento diario. Necesito comer. Acuérdate en tus oraciones: Señor, dame lo que necesito. Sabes que necesito comer. Sabes que necesito, Señor. Porque este texto nos revela que si lo podemos pedir al Padre, es porque el Señor conoce nuestras necesidades. Ahora, a los que son padres, díganme, cuando su hijo les pide de comer, ¿les dicen que no? No. Díganme, si tu hijo tiene hambre y te pide comida, ¿se la niegas? No. Le dices: mira, ahí hay tantita tierra, ¿te acuerdas cuando eras niño? Hazte un pastelito y te lo comes. ¿Le dices así? No. No. Entonces, ¿por qué piensas que tu padre quiere dejarte sin comida? ¿Por qué ponemos a Dios como si tratara de dejarnos sin comer? Ah, Señor, no es suficiente. Y si el Señor te da suficiente, ¿qué? Porque a veces solo hay frijoles y arroz. Es suficiente. Y deberías estar feliz con el arroz y los frijoles. Cuando hay más, cosa, celebra, reparte. Pero cuando haya suficiente, tranquilo. El Señor jamás te va a dejar. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Sí. Mateo 7, versículo 9.
¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si les pide pescado, les da una serpiente. Pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo tiempo, en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Dios es tu Padre y no te va a negar lo que necesitas. Dios te va a dar el pan que necesitas. Mateo 14, 17. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿Recuerdan esta escena? Sí. La gente tiene hambre, Jesús tiene compasión de ellos, les dice a los discípulos: denles de comer. Sí, Señor, pero ¿cómo quieres que les demos de comer? Y Él les dice: ¿cuánto tienes? Tengo solamente 5 panes y 2 pescados. ¿Sabes lo que Dios puede hacer con lo que tú das? ¿Sabes lo que Dios puede hacer con tu comida? Insisto en este punto. A veces la comida necesita multiplicarse. En una ocasión estábamos en una misión y preparamos comida para niños. Y nosotros sabíamos cuánto llevábamos. Y sabíamos que no iba a alcanzar. Sabíamos que no iba a ser suficiente para los niños y para la gente que estaba sirviendo. Oramos y le dijimos al Señor: Señor, tú sabes que no tenemos más. Le dijimos: Señor, ya trajimos todo, nos quitamos lo que traíamos, traemos por pasaje de regreso nada más, así de que es tu hora. Y si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer, Señor. Ese día el Señor multiplicó la comida y sobró. Dios multiplica lo que tienes. Pero aparte estamos viendo aquí una escena de servicio donde el Señor da a otros. Y tú no sabes si al dar al Señor 5 pesos, 10 pesos, tú no sabes cómo lo va a multiplicar el Señor. Y te estoy invitando a que seas generoso. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Tienes un pan? ¿Tienes un bolillo? No lo menosprecies, porque el Señor puede hacer maravillas con lo que tienes. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Dones? No menosprecies tus dones, porque el Señor puede hacer maravillas con tus dones. ¿Tienes habilidades? No menosprecies lo que tienes, porque el Señor puede multiplicar lo que tienes. ¿Me están entendiendo, iglesia? Amén. Mateo 15, 26. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Qué fuerte declaración de Jesús, pero qué reveladora verdad acerca de Jesús. Jesús está hablando del pan. Esta mujer tiene la necesidad de un milagro. Esta mujer no tiene derecho, porque Jesús vino a predicar a quién primero? A su pueblo, a los judíos. El mensaje de Jesús está 100% dirigido al pueblo judío, a su nación, a su tierra. Así de que cualquiera que viene no tiene derecho sobre lo que Jesús está hablando, porque no ha llegado el tiempo de los gentiles. Jesús está hablando a su pueblo. De ahí sale la iglesia de Cristo. La primera iglesia cristiana nace de los judíos. Ese era el propósito de Jesús. Así lo planeó, así se planificó. Por eso dice Jesús: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra, de adentro hacia afuera. Pero esta mujer es una mujer cananea, una mujer que no pertenece al pueblo judío. Y ella llega y le dice: Señor, haz un milagro con mi hija. Y Jesús le dice claramente y directamente: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Mi pan es para mis hijos. Y mi pan es para los que se sientan conmigo a la mesa. Te lo voy a decir más directamente, iglesia. El Señor tiene pan para ti que no le pertenece desde afuera. No te sientas como un perro recogiendo las migajas, porque eres hijo. Amén. Eres hijo. Pídele a Dios como padre. Fuimos a ver a Cash Luna y Cash Luna dijo una verdad bien poderosa que me tocó. Me dijo: ustedes le piden a Dios como de acuerdo a su sueldo. Le pedimos a Dios de acuerdo a lo que ganamos. Le pedimos a Dios de acuerdo a nuestras posibilidades. Y nos olvidamos de que Dios es el dueño del oro y de la plata. Pídele a Dios de acuerdo a sus posibilidades, no a las tuyas. A veces no nos queremos sentar a la mesa, pero ahí está el pan, iglesia. El pan es para los hijos. El pan es para los hijos, y tú eres hijo. Y si le vas a pedir algo al Señor, pídeselo. Siéntate a la mesa a comer. No te sientas desechado. Ay, es que yo pequé. Ahora sí el Señor no va a querer dar nada. Les voy a preguntar, padres: ¿quién de ustedes, si su hijo le desobedece, lo corren de la casa? ¿Lo harían? No. ¿Y por qué piensas que el Señor te correría de su casa? A los de más de 20 ya, esos ya hay que correrlos. Ya. Esos ya estorban en la casa. Sí. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Eres hijo y el pan es para los hijos. No pienses en acercarte. Cuando uno lee este pasaje, uno debe de posicionarse en el lugar correcto. Yo cuando leo este pasaje digo: soy hijo. El pan es para mí. Deberíamos de tener más bendición que los que están afuera. Pero a veces cerramos nuestra boca por creernos indignos de no tener. Nos sentimos sucios y no queremos sentarnos a la mesa. Si tu hijo te desobedece, ¿le vas a quitar la comida? ¿Y por qué piensas que Dios quiere quitarte la comida? ¿Le vas a quitar la ropa si te desobedece? ¿Y por qué piensas que Dios quiere quitarte la ropa? Somos hijos, iglesia. ¿Me están entendiendo? Sí. Vamos a terminar con esto. Mateo 26, 26. ¿Me ayudas, Chucho, por favor? Mateo 26, versículo 26. Mateo 26, versículo 26, dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Voy a volver a leerlo para que entiendas lo que estamos leyendo, iglesia. Mientras comían, Jesús tomó ¿qué? El pan. ¿Y qué hizo con el pan?
Luego lo partió. ¿Qué hizo? Lo partió. Y se lo dio a sus discípulos. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. El pan es relación. ¿Qué está sucediendo aquí? Están en la Santa Cena. ¿Dónde están? La Santa Cena. Es el último momento de sus discípulos con él, antes de que lo arrestaran. Y lo último que hace Jesús con sus discípulos, con sus 12, es ir al aposento alto. ¿A dónde? El aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? La oración. El lugar donde nos encontramos con Jesús. Y tú debes de tener tu aposento alto. Y Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. El pan es relación. ¿Cómo estás con Jesús? ¿Te estás relacionando con Él? ¿Estás comiendo el pan? Perdóname la expresión, ¿te estás comiendo a Jesús? Porque el pan es relación. Por eso dice Jesús, este es mi cuerpo. Y Jesús, escúchame esto, es suficiente. Y si tú no tienes relación con Jesús, de manera que Él sea suficiente, ¿sabes qué vas a terminar haciendo? Lo que el pueblo de Israel hizo: quejarte y murmurar. Si tú no tienes relación con Cristo y no te comes el pan diario, el pan suficiente, ¿sabes qué va a pasar contigo? Vas a morir. Y muchos no entienden el valor de esto. ¿Sabes por qué la gente se va de la iglesia? No se va porque esté vacía. No se va por la música. No se va por sus enojos, por sus molestias. Se va porque murieron espiritualmente. Porque la semilla no creció, no germinó, no dio fruto. Por eso Jesús, cuando habla de la parábola, dice: vienen las aves del cielo y se la comen. Las aves del cielo son demonios. Es el diablo que vino, nada más te tocó, te hizo así y ya fue suficiente para que murieras. Los que no comen el pan que bajó del cielo mueren espiritualmente. ¿Me estás entendiendo, iglesia? El pan es relación. ¿Y sabes quién va a mantener viva esa relación? Nosotros. Porque si estás pensando que yo voy a hacer algo para que tú crezcas en tu relación con Dios, te equivocas, iglesia, lo aclaro. El pastor no puede hacer nada por ti para que tú crezcas en tu relación con Dios. Eso es imposible. Por eso muchos empiezan a quejarse, a echarle la culpa al pastor. Y perdóname, pero los pastores no tienen la culpa. Ni Dios tiene la culpa. Dios va a seguir tratando contigo. Y el pan debe de ser suficiente para ti. ¿Me dices amén? Amén.
Cierra tus ojos, iglesia. Dile al Señor, dame pan, Señor. Dame pan. Si estás pasando hambre, dile al Señor, Señor, estoy pasando hambre, dame pan. Si estás pasando un desierto, dile, Señor, aquí estoy, dame pan. Tenemos hambre de ti, Señor. Este pueblo tiene hambre de ti. Mi barrio, mi nación, mi ciudad tienen hambre de ti, Señor. Tú eres el pan del cielo, Señor. Tú eres el pan del cielo. Y solamente tú puedes saciar nuestra hambre. Solamente tú puedes saciar nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena tu iglesia de ti, Espíritu Santo. Llena tu iglesia de ti, Señor. Llena tu iglesia de ti, Espíritu Santo.
cae en nuestra mañana. Padre del cielo, que mañana te encontremos después del rocío. Padre del cielo, que te encontremos en nuestro desierto. Padre del cielo, sácianos, sacia nuestra hambre. Padre del cielo, tú eres suficiente. Dile al Señor, Padre del cielo, tú eres suficiente. Dile, Jesucristo, tú eres suficiente para mí. Dile, tú eres suficiente. Tú eres suficiente para nosotros, Jesús. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente, Padre. Tú eres suficiente, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor.